Buen día, el día de hoy vamos a presentar las desventajas del porfiriato. El equipo está conformado por María Fernanda, Itan, Sofía, Julio, Randall, Padilla, Hilary y yo, Marla. El porfiriato fue un periodo de aproximadamente 34 años en la historia moderna de México, de una férrea dictadura personalista y paternalista, que reprimió toda oposición y anuló la libertad de prensa. Encabezada por el general Porfirio Díaz, este periodo concluyó con la Revolución Mexicana. El periodo durante el cual Porfirio Díaz fue presidente puede definirse con la máxima orden y progreso. Esas palabras se traducen en que era necesario mantener y ordenar para conseguir el progreso económico del país. Para lograr ese objetivo, Díaz no dudó en recurrir a una brutal represión contra los rivales políticos que no la apoyaron. Entre varios ejemplos de estos, como el uso de la violencia por parte del ejército para acabar con los levantamientos de los campesinos. Las poblaciones indígenas fueron de las más afectadas negativamente durante el porfiriato. Por una parte, el gobierno emitió una serie de decretos que beneficiaban a los grandes latifundistas, haciendo que los pueblos indígenas perdieran parte de sus tierras comunales. Por otra parte, reprimió durante a las culturas indígenas que se atrevieron a exigir más derechos, tanto sociales como económicos. Hay que tener en cuenta que los indígenas formaban parte del segmento más empobrecido del país, debido a que no les llegaba nada de riqueza que se estaba generando. Tras la pobreza de una inmensa mayoría de la población, no solo eran los indígenas quienes vivían en la pobreza. Se calcula que la mayor parte de la población vivía en condiciones miserables, en barrios sin ningún tipo de servicios públicos. Se produjo un gran crecimiento de la desigualdad, lo que provocó diferentes rebeliones y huelgas que fueron sofocadas mediante la fuerza. En el campo, los trabajadores vivían en condiciones casi feudales, mientras que en la ciudad, en la que comenzaba a aparecer una tímida clase media con ansias de prosperar, los obreros veían cómo sus sueldos estaban por debajo del costo real de la vida. Falta de derechos laborales. No eran solo los sueldos bajos lo que hacía la vida de los trabajadores algo muy difícil. La falta de derechos laborales también los convertía casi en esclavos. En el campo, las condiciones eran penosas para los campesinos. Hubo diferentes leyes que favorecieron que los pequeños propietarios perdieran sus tierras, o en el caso de los indígenas, sus tierras comunales. Tras esto, quedaron prácticamente a merced de los grandes latifundistas. No tenían ningún derecho de asociación o ventaja laboral alguna, y además se encontraban sin ninguna otra alternativa que no fuera emigrar a la ciudad. Claro que en la ciudad, los obreros tampoco contaban con ninguno de estos derechos, no estaban permitidos los sindicatos y aún se daban muchos casos de explotación. Élite en el poder. Como contrapartida a toda esta masa de población por debajo del índice de pobreza, existió una élite que sí se benefició de las mejoras económicas que trajo este periodo. Además, Díaz favoreció que esos privilegiados económicos formaran una parte de la élite política. Aparte de los grandes propietarios de tierras, fueron los dueños de las industrias los que más se beneficiaron de la entrada de riqueza. La legislación laboral promovió que la gran mayoría de las ganancias quedaran en manos de sus grandes oligarcas. A esto se le unió la corrupción, que era bastante frecuente en algunos sectores del gobierno y que favoreció a las aspiraciones de las élites económicas frente a la población en general. Falta de libertad de prensa. El porfiriato no permitió la libertad de prensa, y numerosos opositores o líderes obreros fueron ejecutados tras juicios sin ningún tipo de garantías. Profundización del latifundio. Para favorecer a los terratenientes, nacionales y extranjeros, el porfiriato les quitó a los indígenas grandes extensiones de tierras ancestrales, lo que empobreció aún más a este sector vulnerable. Deuda externa. México contrajo enormes deudas con Inglaterra, gracias a los préstamos para impulsar el desarrollo tecnológico. Ciertamente, Porfirio Díaz logró modernizar el país y mejorar la situación económica. Esto se puede deducir de las estadísticas de aquel periodo. Lo que no figura en las estadísticas es la distribución del bienestar. Para la mayoría, las circunstancias de vida empeoraron mucho. La falta del porfiriato era el maquiavelismo y el no considerar la situación de las masas. Todo eso tenía que llevar a una revolución, sobre todo porque el mismo Porfirio Díaz impedía una oposición democrática. Así sus contrayentes no tenían remedio. Tenían que hacer una insurrección armada.
Se puede decir que el porfiriato por un lado hizo necesario una revolución por la desigualdad social, pero por otro lado el porfiriato solo hacía posible la revolución, porque la situación en el siglo XIX todavía era demasiado caótica para organizar los intereses comunes. Gracias por su atención.